Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto de estar con ustedes para presentar este taller que lleva por nombre Geometría en Arquitectura. Para ello, les presento al arquitecto Marco Antonio Córdoba Ávila, quien es profesor del Estudio Técnico Auxiliar en Dibujo Arquitectónico de la Escuela Nacional Preparatoria, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, maestro Luis, muchas gracias. Quiero comenzar dando las gracias a la Coordinación de Difusión Cultural, a la Coordinación de Estudios Técnicos Especializados de la Nacional Preparatoria y por supuesto a nuestro coordinador, el maestro Luis Aguilera. Bueno, vamos a hacer un pequeño taller que hemos denominado Geometría en Arquitectura. ¿De qué se trata? Voy a tratar de mostrarles algunos elementos de geometría que son los más importantes y los básicos que se utilizan en diferentes edificios emblemáticos de la Ciudad de México. Porque después de la presentación introductoria, vamos a hacer un recorrido virtual utilizando la plataforma de Google Earth, en donde vamos a ver 15 edificios que sobresalen dentro de la arquitectura de nuestra querida Ciudad de México. Bueno, entonces, posteriormente, al finalizar ya tanto la introducción como el recorrido virtual o la visita guiada que vamos a hacer, vamos a dejar fija una imagen para que los que quieran participar puedan elaborar un boceto geométrico a grandes rasgos. No se trata de ser un gran dibujante, sino extrayendo la geometría básica de los edificios que les vamos a mostrar. Y los que quieran participar y que quieran enviarnos sus ejercicios a un correo electrónico que va a tener disponible la Coordinación de Difusión Cultural, pues se lo vamos a agradecer mucho. Bueno, entonces, sin más por el momento y con las instrucciones ya dadas, comenzamos por compartir pantalla. Y comenzamos con el primer video que tenemos preparado. Bueno, el objetivo dice que los participantes reconocerán a través de una visita guiada virtual la geometría básica de la arquitectura de 15 edificios emblemáticos de la Ciudad de México a través de un recorrido virtual con la plataforma Google Earth. Los edificios que vamos a recorrer serán la Basílica de Guadalupe, Escuela del Ballet Folclórico, Cámara de Senadores, Bolsa Mexicana de Valores, y así hasta llegar a 15 edificios que normalmente están dentro de un recorrido que hicimos por Reforma, llegando a Bosque de las Lomas y terminando en lo que es el área de Santa Fe. Esperemos que les agrade el recorrido y que lo disfruten, que disfruten nuestra ciudad a través de este recorrido virtual. Bueno, comenzamos que los planos geométricos básicos son el triángulo, el cuadrado y el círculo. Después pasamos a los polígonos regulares, que es el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, y mientras más lados le agreguemos al polígono, pues obviamente llegaremos a n número de lados llegando al círculo. Continuamos con los polígonos derivados e irregulares también, en donde ya tenemos triángulos equiláteros, triángulos isósceles, triángulos escalenos, trapecios, elipses, rombos, una infinidad. Y de aquí pasamos a los sólidos platónicos, que ya es en volumen. Estos son los básicos que desarrolló Platón, que fue base del estudio de Platón. Y después Arquímedes llegó a hacer unos estudios y haciendo más cortes a los básicos, generó otros como el que pueden ver en pantalla abajo a la izquierda, que es el icosaedro truncado, que si se dan cuenta tiene la forma de un balón de fútbol. Y pasamos a los sólidos derivados, que ya son cortados, truncados, seccionados. La base del prisma, por ejemplo, ya no es cuadrada, es rectangular. Podemos tener bases triangulares, isósceles, etc. Y por último, los sólidos derivados,
Estos sólidos derivados podemos tenerlos, por ejemplo, el cilindro de base circular o de base elíptica. Tenemos otra derivación como es el anillo, tenemos conos de base circular, base elíptica, etcétera. Y llegamos a la esfera, ¿no? Aquí en pantalla tenemos varios elementos geométricos que están truncados a diferentes niveles, obviamente, y son figuras totalmente diferentes unas con otras. Bueno, llegamos a que los planos y los sólidos tienen una interrelación. Las interrelaciones vienen siendo por intersección, por unión, por superposición, sustracción, toque o en penetración, que eso es lo que vamos a ver en los edificios que les comentaba en el recorrido o la visita guiada. Bueno, por último, no quise dejar de ponerles unos ejemplos de las cubiertas en bases a redes. Del lado derecho tenemos, por ejemplo, la que se le llama la silla de caballo, que es la hipérbola parabólica, pero la base es obviamente a través de la geometría y es matemática. Vamos a poner algunos ejemplos, y uno de los ejemplos que se me hicieron a mí muy importantes o interesantes es cómo vamos a penetrar una esfera y un cilindro cuya base, como se daban cuenta ahorita, es elíptica, no es completamente circular. Ustedes, yo creo que si se hacen un poquitito más observadores de la geometría que nos rodea, empezarán a darse cuenta de qué edificio estamos hablando aquí en este caso. Bueno, al momento de que yo hago la penetración y hago la sustracción del elemento de la esfera, me va a quedar una pieza geométrica que no sé si ya alguien se está dando cuenta a qué edificio corresponde esta pieza. Y sí, efectivamente, los que latinaron es el estadio de Ciudad Universitaria, que dicen de que la base de este edificio es un volcán y por eso es por lo que tiene la forma. Entonces, geométricamente se utilizó el cono y la esfera. Aquí tenemos otro edificio en donde, si se dieron cuenta al principio, teníamos, lo voy a regresar un tantitito para que lo podamos revisar bien. Este edificio consta de 3 elementos geométricos, 3 prismas de base rectangular y están obviamente alargados. ¿Ok? Tenemos 1, 2 y 3. Aquí lo que yo voy a hacer es, voy a girarlo ligeramente las piezas que están a los lados, hacia adentro, y me va a generar esta forma. Las penetro en el prisma principal o central y hago la sustracción. Y de esa manera me va a quedar la base del edificio, que ahorita espero de que lo vayan a ir descubriendo también de qué edificio se trata. Posteriormente le voy a hacer un corte. Se le hace un corte aquí en la parte de atrás. Y los más observadores ya se irán dando cuenta a qué edificio nos estamos refiriendo. Obviamente, este edificio todavía no está completo, o la figura geométrica no está completa. Vamos a agregarle otros 2 prismas laterales, pero el corte lo vamos a hacer hacia el frente. Y los vamos a unir a nuestro edificio principal. Y espero de que ya hayan encontrado la similitud con la Bolsa de Mexicana de Valores. A decir del arquitecto Juan José S. Infante, que fue el que proyectó este edificio, dice de que es la figura de una mujer con los brazos, que se ve geometrizada obviamente, y al lado lo que es el área de remates, que es la esfera con un cilindro, es una canasta. Dice el arquitecto Juan José S. Infante de que es una mujer con una canasta, que era la base de la economía familiar hace algunos años, ¿no? Ahorita ya vamos al súper y tenemos todo en bolsas de plástico. Pero bueno, eso fue lo que nos contó el arquitecto Juan José S. Infante, que fue de donde se inspiró.
para hacer la Bolsa Mexicana de Valores. Interesante, ¿verdad? Bueno, continuamos con otro edificio también muy interesante. Vamos a comenzar con un cilindro. Tenemos un cono al cual le hacemos un corte arriba, lo truncamos, descentramos este cilindro y le hacemos unos cortes parabólicos. Yo creo de que ya vieron a qué edificio nos referimos. Efectivamente, la Basílica de Guadalupe. ¿Se dan cuenta cómo la geometría la tenemos en todos lados? Nada es cosa de ser un poquitito de observadores. Bueno, esta es la parte introductoria que les comentaba. Espero que les haya gustado y que recuerden la geometría que nos enseñaron desde la primaria, la secundaria, ¿no? Pero muchas veces decimos, pero es que, ¿de qué me sirve saber o conocer esto? ¿Cuándo lo voy a usar? Pues sí se utiliza, y como verán, en arquitectura la utilizamos mucho. Vamos a pasar al recorrido virtual, que es una visita guiada, como les decía, basándonos en la tecnología de Goldgrad, y que elaboramos especialmente para este taller de Noche de Museos. Vamos a partir en nuestra visita guiada de las instalaciones de Prepa 9. Ya les habíamos comentado los edificios que vamos a recorrer. Llegamos primero a Prepa 9, háganse de cuenta de que anteriormente se manejaba el autobús, que era lo que normalmente yo hacía con mis alumnos. Tomábamos un autobús a las 8 de la mañana y hacíamos todo el recorrido, toda la visita guiada, e incluíamos una práctica de campo. Pero en el taller de dibujo arquitectónico manejábamos una perspectiva. Aquí en este caso, con ustedes, se me hizo muy importante de que resaltáramos la geometría de los edificios. Bueno, comenzamos con la Basílica de Guadalupe, que es la que nos queda cerca de Prepa 9, elaborada obviamente por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que consta, como ya lo veíamos también, de un cilindro y de un cono, como les decía hace ratito, descentrado, truncado y con cortes parabólicos, y nos da esta forma, ¿no? Por supuesto de que ustedes pueden ir viendo también algunos elementos como las ventanas en donde utilizan rectángulos. Son elementos de la composición también. Bueno, esta es la Basílica de Guadalupe. Háganse de cuenta de que estamos viajando ya no en un avión ni en un helicóptero. De una manera moderna estamos viajando ya en un dron y vamos a ir haciendo el recorrido. Ahorita nos estamos empilando a lo que es la calzada de los Misterios. Y vamos a llegar a la glorieta de Simón Bolívar, que está en Reforma, y la calle de Violeta. Aquí es a donde vamos a encontrar nuestro segundo edificio, que es la Escuela del Ballet Folclórico del arquitecto Agustín Hernández Navarro, en 1968. Como verán, está elaborada prácticamente por prismas y elementos piramidales truncados, en donde dice el arquitecto que utilizó motivos prehispánicos para la elaboración y para inspirarse en este edificio, que dicho sea de paso, la directora del ballet folclórico era su hermana, Amalia, la hermana del arquitecto Agustín Hernández, obviamente Amalia Hernández. Bueno, nos enfilamos ahora sobre Paseo de la Reforma, nuevamente, con nuestro vuelo que estamos haciendo por nuestra querida Ciudad de México. Al fondo a la izquierda ven la Alameda. Vamos a pasar por el Caballito, la Lotería Nacional, y vamos a hacer una parada en un edificio que no tiene muchos años que se construyó. Google Earth, por protección, muchas veces no los pone los edificios, pero
ya con la tecnología sabemos que es la Cámara de Senadores, en donde, como podrán ver, se utilizan elementos prismas de base rectangular, y cilindros cortados, con diferentes tipos de cortes, obviamente. Este es el edificio del Senado de la Ciudad de México. Seguimos con nuestro recorrido. Y pasamos al edificio que ya vimos hace ratito. Efectivamente, la Bolsa Mexicana de Valores, del arquitecto Juan José Díaz Infante, de 1987. No sé si ustedes le vean la forma geométrica de la mujer y la canasta, pero como les decía, eso fue algo que nos platicó a los alumnos y a un servidor el arquitecto Juan José Díaz Infante en alguno de los recorridos que nos hicieron el favor de acompañarnos. Muy bien. Seguimos sobrepasando la Reforma. Obviamente vamos a pasar por varios edificios emblemáticos. Desgraciadamente no tenemos tiempo de analizar todos, pero bueno, estamos viendo los más emblemáticos. Llegamos a la Torre Mayor, que fue construida en el año 2003 y que tiene forma cilíndrica y prismática penetradas a ciertos niveles, y tiene otros elementos obviamente prismáticos también adheridos a la misma, ¿no? Tiene un corte, como verán ustedes, en la parte del cilindro, tiene un corte hacia adentro. Entonces, aquí se utiliza básicamente lo que es el cilindro y el prisma. Ya que andamos por aquí en Reforma, casi enfrente, tenemos el edificio con el que se quiso festejar el bicentenario y el centenario de la independencia y de la revolución, la estela de luz del arquitecto César Pérez Becerril en el año 2012. Un edificio muy sencillo, o estatua, o monumento, no sé cómo le quieran llamar, pero muy sencillo en base a puros prismas. Y algunos cilindros, que es la base estructural que veían en medio, ¿no? Bueno, siguiendo con nuestro recorrido, vamos a ver dos museos. Iniciaremos con el Museo Rufino Tamayo. De los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Saludowski en 1981. A decir de los arquitectos, utilizaron también formas prehispánicas, prismas, sobrepuestos, haciendo una forma piramidal. Y esa es la geometría. La única diferencia es de que los prismas, en vez de que estén en perpendicular unidos, tienen cierta inclinación o están girados ligeramente, ¿no? Y aquí, obviamente, ya que estamos aquí a un ladito con el Museo de Antropología e Historia, vamos a verlo también, del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Como verán, también son prismas, y el paraguas invertido, que es la fuente emblemática muy reconocida a nivel internacional inclusive, tiene una forma piramidal. Nos comentaba también el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez que mucha gente se sorprendía de que esta estructura tuviera un solo apoyo central, y él decía de que no era cierto. Teníamos como 68 apoyos que están alrededor a través de los cables o tensores que tiene la parte de arriba, que descansan, por supuesto, en la columna central. Prismas, por todos lados, prismas, y en cierta forma la forma piramidal, ¿no? También tuvimos la oportunidad de platicar con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y también nos revelaba algunos datos interesantes, ¿no? Como el patio central, que se utiliza, como las vecindades anteriormente,
normalmente toda la gente se comunicaba a través de un patio central y todas las viviendas que estaban alrededor tenían comunicación a través de ese patio central. Bueno, de aquí nos vamos al acceso de Bosque de Reforma y llegamos a Bosques de Chapultepec, con la Casa Álvarez del arquitecto Agustín Hernández Navarro en 1976. Como podrán ver, aquí él hizo gala de los elementos circulares, cilindros y esferas intersectados y con sustracciones de algunos de estos elementos, ¿no? Elípticos también, algunos derivados. Por protección a los dueños de algunos edificios, ahorita en Google Earth no se veía el volumen del edificio. Pero bueno, ya con la tecnología yo les muestro inclusive el interior, algunos interiores que conseguí. Como verán, son elementos cilíndricos con cortes circulares a diferentes niveles, por supuesto. Una sección esférica en la parte de arriba. Y bueno, en la siguiente calle está el despacho del arquitecto Agustín Hernández Navarro, con quien hemos tenido también el gusto de platicar en algunas ocasiones. Ahorita les voy a platicar una anécdota que nos dijo precisamente de su despacho. Según nos platicó él, se llama Casa del Árbol, que también era su taller de arquitectura y también vivió algún tiempo allí, 1975. Él nos cuenta de que la base estructural de ese edificio se le ocurrió en Acapulco. No sé si alcanzan ustedes a distinguir en este dibujo la estructura que dice de que él se estaba tomando un coco en una palapa en Acapulco. Ya ven que antes eran de madera, ahorita ya son sombrillas de plástico, ¿no? Pero que él le llamó mucho la atención la forma en la que tenía la estructura y de ahí se le ocurrió hacer su edificio, que inclusive, además de su despacho, vivió algún tiempo ahí. Uno de los arquitectos más reconocidos a nivel internacional también y que ha tenido premios por sus edificios. Como verán, se utilizan prismas, pirámides truncadas, cortadas, seccionadas, intersectadas. Y así de sencilla es la geometría de la arquitectura más bien, y la geometría que se utiliza para estos edificios. Bueno, otro edificio que también es muy emblemático de la arquitectura del arquitecto Agustín Hernández es la Casa en el Aire, que está adelantito de estos dos edificios. Y como les decía yo hace ratito, Google Earth, por protección a la privacidad de los dueños de algunos edificios que son particulares, no se muestran, como dice que no se muestran, pero bueno, con la magia de la tecnología, aquí tienen la casa en el aire, en donde se utilizan prismas y cilindros básicamente, y lo mismo, truncados, cortados, seccionados y colocados a diferentes niveles, diferentes alturas, diferentes distancias. Y esa es la estructura, miren, de herrería. Los prismas penetran a otro prisma de forma circular, y este es uno de los interiores. Ahí está la penetración de los elementos prismáticos. Adelantito, siguiendo el mismo recorrido que normalmente nosotros hacíamos con nuestros alumnos de dibujo arquitectónico de Prepa 9, nos íbamos a ver los edificios que normalmente se le ha denominado como pantalones, que es el corporativo Arcos, que también aquí hay una anécdota interesante que alguna vez platicábamos con algunos arquitectos. El proyecto original del corporativo Arcos eran 8 torres independientes, pero por cuestiones financieras se retrasó el proyecto.
Y por la misma, el tipo de terreno en donde están asentados estos edificios, había cierto temor por la inestabilidad, ya en que la Ciudad de México, pues desgraciadamente sufrimos de muchos sismos. Todo lo que se hizo fue cerrar el edificio en la parte de arriba y quedó en forma de pantalones, ¿no? A lo que inclusive algún arquitecto por ahí le llamó que son accidentes arquitectónicos que hay, ¿no? Pero bueno, hay forma de solucionarlos. Y las otras dos torres, para que no fueran iguales a las primeras, se unieron a través de otro prisma, ya a media distancia, y esos elementos le dieron estabilidad a los edificios. Son datos curiosos, ¿no? Pero como verán, son prismas. Y por ahí en la parte del centro y lateral se ven partes cilíndricas, elementos cilíndricos que están adosados a los edificios. Esos son los famosos pantalones. Igual con los elementos de la composición, pues se pusieron rectángulos o cuadrados, haciendo la composición y utilizando vidrio de una manera más interesante. Y sencilla, muy básica, ¿no? Bueno, de aquí nos vamos a uno de los edificios del arquitecto Agustín Hernández nuevamente, conjunto Calakmul, que normalmente se llama La Lavadora, que también ha tenido premios a nivel internacional, cuya base de la construcción son pirámides, prismas, cilindros y hasta esferas. Vean en la parte de arriba hay una sección esférica. Se basó también el arquitecto Agustín Hernández en las ruinas de Calakmul, que si mal no recuerdo están en Campeche. Tres pirámides en la parte de la izquierda, intersectadas a diferentes niveles. Y bueno, una vista panorámica de Santa Fe, en donde, como podrán ver, hay diferentes tipos, diferentes formas, pero todo es geometría, todo es geometría. Otro de los elementos del arquitecto Agustín Hernández es precisamente el Monumento a la Lealtad, que está en el Campo Marte, perteneciente obviamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. A decir de su hijo, esto ya nos lo platicó su hijo en alguna de las recorridos que hicimos, es una mano haciendo la protesta de la lealtad, geometrizada obviamente, estilizada. Como verán, prismas piramidales, cortados, truncados, seccionados y penetrados, ¿no? Aquí es muy evidente. Y por último, pues dentro del mismo recorrido, ahora ya que estábamos de regreso de Santa Fe, sobre Reforma, pues no podíamos pasar por alto el Auditorio Nacional, en donde Abraham Saludowski y Teodoro González de León hicieron la remodelación, utilizando prismas y cilindros intersectados, vean, cortados, el cilindro, e intersectado. Y cosa curiosa, ¿no? O sea, este edificio, por ejemplo, ya es de los más antiguos de todos los que hemos visto en el recorrido, es de los más antiguos, pero vean la geometría, muy evidente la geometría que se utilizó. Ahorita, obviamente con los recursos tecnológicos, AutoCAD y programas que hay de diseño, pues se pueden hacer todos esos estudios de la geometría, pero yo me imagino al arquitecto que diseñó esto, cómo hacía sus figuritas en su taller y los penetraba, los sacaba, les giraba, les hacía más cortos, cosas muy interesantes, ¿no? Muy padres. Bueno, ya estamos terminando el recorrido. En la parte de abajo pueden ver el monumento a los niños héroes y lo que es el castillo de Chapultepec también.
Y de aquí ya nos enfilamos sobre todo Reforma. Pasando por otros edificios que quería que vieran, vean. Hay una excelente arquitectura aquí en la Ciudad de México. Con todo y el problema, miren, prismas de base triangular, prismas de base cuadradas, con todo el problema de los inestabilidad por los problemas sísmicos que tenemos. Del lado izquierdo, como podrán ver, Tlatelolco. Y por último, llegamos a nuestra querida Prepa 9, terminando este recorrido. Bueno, espero de que les haya gustado, de que efectivamente hayan podido ver la geometría, que ahora que anden en la calle y volteen a ver los diferentes edificios, inclusive hasta los muebles que están en su casa, volteen ahorita a ver los muebles y todos están en base a una geometría. Que se está estilizando, que tiene otro sí, pero es geometría. Bueno, pues maestro Luis Aguilera, ya terminamos el recorrido, pasamos a la siguiente parte, que ya es la final. Me parece que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Tú me indicarás qué procede, por favor. Dejo de compartir. Claro que sí. En este momento vamos a proyectar lo que sería la imagen, por favor, para la actividad que se espera de este taller. Entonces, si me apoyas, arquitecto, ha sido muy enriquecedor el recorrido y estaríamos llegando a la parte práctica de esta visita. Bueno, de lo que se trata, como les decía al principio, es de que vean los edificios y en una hoja blanca o en 3 hojas blancas, o en la misma, como ustedes quieran, traten de extraer la geometría básica de los edificios y que nos indiquen cuál es la geometría de ellos. Si nos hacen el favor, lo pueden mandar al correo electrónico, que como les decía al principio, va a aparecer, yo creo que aquí en el chat, y pues va a ser muy enriquecedor y muy gratificante que sí hayan comprendido la geometría en la arquitectura. Bueno, entonces pasamos al área de preguntas y respuestas, profe. Claro que sí, y dejaríamos de fondo esta imagen. Y entonces, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos, que pasen buena noche.